Ok. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, profe? Espero se esté escuchando y viendo bien. Primera vez que hago esto, así que no sé si se verá realmente bien. Pero también se está en la pantalla, ojalá, si no, obligado a grabar de nuevo. Bueno, para no quitar mucho más tiempo, voy a empezar a hablar sobre el texto que me tocó disertar, que el título es Tahuantinsuyo salvaje en el Finisterrae Australis, Chile Central. Es un texto de Rodrigo Sánchez Romero y trabaja la problemática de estudios del Inca en el curso superior del río Concagua, que es como el borde, el extremo norte del área centro-sur que nosotros vimos en el ramo. Em, Ahí sí, no sabía cómo cambiar de diapo. Bueno, el texto parte con un barrido casi completo de lo que se ha hecho respecto a la investigación en la zona. El texto es del año 2004, si no lo mencioné. Entonces, agarra todas las investigaciones anteriores hasta la fecha de publicación del texto. Él comienza hablando sobre los estudios de Barro Arana en 1884, que es finales del siglo XIX, quien comentaba de que los indígenas de la zona, los pueblos de la zona, antes de la llegada de los incas se encontraban en un estado casi total de barbarie. Por lo tanto, él infería de que el desarrollo o la complejidad social de estos pueblos indígenas tenía que haber sido sí o sí por obra de una cultura externa mucho más desarrollada, en este caso serían los incas. Luego, en 1928, igual harto tiempo después, las primeras investigaciones netamente arqueológicas las hace Latcham, quien refuta esta idea y da cuenta de que la ocupación incaica en la zona era tan dispersa y tan esporádica que es imposible que en tan poco tiempo hayan transformado a un grupo de barbarie así, a civilizado, bueno, como se trataba en la época de esos términos. Luego, mucho más avanzaba el tiempo, o sea, ya en el 76, uno de los aportes más importantes lo hace Llagostera, quien plantea este modelo modelo de dominación incaico diferenciales, pero solamente aplicado a lo que es Norte Grande y Norte Chico. No se aplica del todo este modelo a lo que sería Chile Central, a pesar de que la parte superior del río Concagua está realmente al límite de esta macrorregión. Pero aplicado a la zona que tenemos nosotros en el curso, los primeros aportes son de Osvaldo Silva, quien es más bien un etnógrafo y hace un modelo de selección selectiva. Y esto lo hace enfocado a la explotación de minerales, ya que la problemática que había en esa área era la pregunta realmente era por qué habían tan, tan pocas estructuras de tipo administrativa incaica en la zona. Y la explicación que da Osvaldo Silva es que, es que la dominación incaica fue selectiva y fue netamente enfocada a la explotación de recursos minerales. Entonces, por eso no habrían como creado una gran red de estructura administrativa con políticos o una dominación tan presente. También, bueno, eso pasa en el 78, que son los primeros aportes de Silva, 81 y 85, que son sus tres trabajos principales respecto a este tema. También por la misma época, en el 83 y el 89, aparece Leonardo León, quien trata de trabajar más la idea de la expansión y la resistencia de los pueblos hacia la dominación inca. Y que él explicaría esta misma problemática, esta misma pregunta de por qué hay tan poca estructura de tipo administrativa en el área centro-sur de tipo inca, pero a, atribuiría esto a que hubo mucha resistencia y hubo violencia y bastante velocidad de parte de los habitantes de los habitantes originales de la zona. Lo cual hasta el día de hoy no tiene mucho asidero arqueológico, o sea, no es no es una teoría que tenga mucho donde respaldarse respecto al material. También las discusiones que se empiezan a dar respecto a estos temas, y sí arqueológicos son los de Estever y Planella, que en el 98 empieza como a discutir esta idea de dónde está la frontera del Tahuantinsuyo, dónde termina, porque es bastante difuso. De hecho, vamos a ver más adelante de que en el extremo norte del Tahuantinsuyo sucede lo mismo. Las fronteras son sumamente confusas, y ya que las ocupaciones no son totales, las ocupaciones son más bien por áreas específicas donde supuestamente le interesaría al Inca establecerse ahí. No es una dominación completa del territorio, no una dominación tan homogénea. Y esto se ve sobre todo aún más acentuado en lo que son los extremos.
No puedo cambiar. Ahí sí. Bueno, eh, luego de esto, los aportes principales o los que el autor pone más arriba o que el autor considera que son los más atingentes y los que podrían tener mayor validez científica son los de Uribe principalmente y los de González. Pero principalmente Uribe, ya que Uribe plantea en el año 2000, para la misma pregunta, repito, eh, existen estrategias estatales de carácter ceremonial. Esto quiere decir que existen estrategias ceremoniales que son aplicadas al Estado, o sea, como como una estrategia ritual o como un proceso ritual puede ser usado también para la dominación de los pueblos. O sea, cómo puede tributar la religión a lo que es lo estatal. Y González plantea distintos niveles de dominio, lo cual también sería bastante acertado, ya que, como vemos o como dije recién, en esta zona la dominación no era homogénea, era más bien por sectores muy dispersos, muchas veces no conectaban entre sí. Entonces ahí tendría que el Inca saber qué le interesaba más, qué le interesaba menos, entonces vemos que hay distintos niveles de dominio. Esto también conjuga mucho con con la hipótesis de León, que respecto a a la dominación selectiva. Ahí sí, disculpa. Bueno, ahora con lo que dice el autor, que esto es sumamente importante también, porque no solamente se trata de ver lo que dicen los demás, sino que el autor también propone varias cosas, y para ello hay que entender varios puntos claves que él introduce en el texto antes de dar su idea. La primera de estos, el primero de estos términos es el de interdigitación cultural, que este quiere decir, bueno, es primero, nuevamente voy a seguir citando, pero la interdigitación cultural es un término que aparece en los trabajos de John Murray referido al antiplano en el modelo de movilidad vertical y tiene mucho que ver con esta idea de la complementariedad ecológica que él mencionaba. Y por lo tanto, la interdigitación cultural sería más bien el autor lo define, y sobre todo con el área del curso superior del río Concagua, de que sería un área donde convergen varias culturas, donde no se chocan entre sí, o sea, la interacción no tiene por qué ser necesariamente violenta, y todas más o menos trabajan y se mueven en ese espacio y conviven casi de manera armónica, al menos así lo menciona el autor. No sé qué tan así habrá sido, pero así es como lo menciona el autor. Además, plantea de que es sumamente importante que a la hora de que estudiemos el Tahuantinsuyo en esta área, no debamos considerar al Tahuantinsuyo como un imperio como tal, el imperio como, o la definición de imperio que más uno conoce o la que más uno está más familiarizado, sino que una idea más enfocada a un estado inicial en transición. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en realidad no lo explica muy bien el autor, pero sí explica las implicancias que esto conlleva, que es estar más atento a lo ritual, a lo simbólico y a lo espiritual del propio Estado, más que a lo político, militar y económico. Entonces, él menciona de que de que las investigaciones, en este sentido, si son a ver al Tehuantinsuyo como un estado inicial, podríamos darnos cuenta de lo que mencionaba Uribe, que eran las políticas, las políticas o más bien los eventos religiosos de carácter estatal. Ejemplo de esto, o sea, él menciona de que los estados iniciales, la principal forma de poder son las estrategias religiosas. Entonces, se supone que ahí tendría la conexión por ese lado. También un concepto importante es la discontinuidad espacial, la discontinuidad espacial tiene que ver con lo que mencionaba recién, que es como este mosaico de dominación que tenían los incas en la zona, de que no era una dominación homogénea, y de hecho se menciona esta idea de soberanía incierta, que a mí me pareció bonito el concepto, así que lo quería destacar. De nuevo, las estrategias político-simbólicas, ya lo expliqué recién, son políticas enfocadas o sea, la idea es ejercer el poder a través de la religión y para esto se prestarían los santuarios de altura, como menciona Uribe, y por lo tanto, si tenemos especialistas, si tenemos sacerdotes, en el lugar también tendríamos
también tendríamos el Estado presente, eso es lo que quiere decir el autor. Bueno, respecto a lo material y respecto a toda esta teoría que plantea Sánchez, él lo que hace es tomar tres sitios en el área del curso superior del río Concagua y según o en base a esta materialidad que él encontró, sería como la prueba de lo que él menciona, que son estos espacios de interdigitación cultural y cómo el Estado inicial ejercía el poder a través de la religión. Bueno, en primer lugar, debo mencionar el Pucara al Tártaro que está en el Valle Putaendo, que creo que es el sitio más interesante que menciona, ya que es un sitio referido a una fortificación, tiene vallas perimetrales, además de tener atalayas, que son como estas torres de vigía. Él lo que encontró fue solamente cerámica, o es lo que está en el texto, porque además respecto a a este tema de la materialidad, lamentablemente el autor no es muy minucioso, no le da la suficiente atención, creo yo, ya que en principio no pone ni la ubicación propia del sitio, ni mucho menos ninguna imagen o figura para saber cómo realmente era la materialidad. Y lo que había, bueno, era cerámica del tipo Dieguita 3, o sea, Dieguita Inca, y además de que supuestamente había cerámica típica del lugar, del Valle de Putaendo. Y ahí esto sería una prueba como de convergencia de las dos culturas. También quisiera mencionar de que antes de inmiscuirse en la materialidad, el autor menciona de que en el curso superior del río Concagua como tal, no había una cerámica o una tecnología que sea diagnóstica de algún grupo en específico. De hecho, hay una cita que él menciona, que es de Falabella 2001, que dice que en esta zona no se ha podido encontrar un sitio con cagua como tal. O sea, no es diagnóstica esta zona de la cultura concagua. Porque primero, como mencioné, no hay cerámica identitaria, no hay una cerámica específica del lugar, y respecto a los enterratorios, si bien usan túmulos, no es ni mucho menos el único método funerario que tienen. O sea, por lo tanto, no entraría como de esta visión histórico-cultural de lo que es una cultura. Segundo, está el castillo, que era un posible tambo, y este está ubicado a la orilla del estero Pocuro. Es un poquito más de lo mismo. Dice que él encontró cerámica y encontró mucha cerámica, pero mucha cerámica tampoco sabemos cuántos fragmentos. Y según las inferencias del autor, esto significaría que al haber tanta cerámica, supuestamente esto habría sido un espacio de constante organización y administración. Por lo tanto, según el autor, habría sido un sitio administrativo, pero no ahonda mucho más allá en eso. Aparte de que, encontraron un enterratorio en el mismo lugar, que tampoco lo especifica, y metalurgia, que metalurgia tampoco se sabe de qué tipo, no se sabe si será plata, será oro u otro material. Y esto igual sería importante, ya que podría discutir o no la tesis de Silva, que era sobre las ocupaciones en función de sacar recursos minerales. Otro, y el otro sitio que menciona, el Cerro Las Mercachas, que está o al noreste, me parece mucho, del castillo. Estos son los dos que están cerca. El Pucara Tártaro está mucho más alejado. No tienen mucha conexión con los demás sitios, excepto lo que es la red Vía Inca, que sería el Camino del Inca. Que olvidé mencionar eso, que todos los sitios están asociados al Camino del Inca. Bueno, el Cerro Percacha habría sido, según el autor, un adoratorio o huaca, que eh, apoyaría esta idea de los santuarios de altura como, como modo de dominio por lo ideológico y por lo religioso. O sea, esto sería un sitio ritual ceremonial, pero a la vez sería un sitio administrativo estatal del Inca, ya que el Inca no puede separar lo estatal de lo religioso, por lo que dije hace un ratito. Bueno, yo tuve que buscar acá algunas imágenes diagnósticas de lo que es la cerámica de Aquita tipo 3, porque tampoco menciona mucho lo que hay, más allá de lo general. Dice que hay platos y escudillas,
no sé si, no creo que haya mencionado Aríbalo, así que por lo que recuerdo así al pie. Eh, bueno, aquí vemos cerámica dieguita tipo 3 que es la cerámica dieguita que está en contacto con el Inca, donde empiezan a aparecer estos patrones más ajedrezados o estas figuras antropomórficas con fluidos, donde les corre la nariz y las lágrimas, que esto supuestamente está relacionado al consumo psicotrópico. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Esto era más bien para tratar de imaginarnos la cerámica que habría encontrado tanto en el castillo como en el Pucará Tártaro. Aquí él lo que hace también es poner eh, una tabla con lo encontrado, que son, por ejemplo, bueno, aquí hay Aríbalo, por eso se me hacía, por eso parecía haberlo visto. Aríbalo Escudillas, cómo lo recolectó, el sitio y las dataciones. Bueno, acá hay un mapa, dije que yo dije recién de que él no había esclarecido dónde estaban los sitios, pero este mapa yo lo encontré buscando otro texto de él, hablando de lo mismo, pero lo publicó en Chuncara. No era el, no era el mismo texto, de hecho, hablaba de lo mismo, pero cambiaba el título, y lo publicó el mismo año, entonces, no sé, extraño. Pero lo busqué y aquí aparece marcado el sitio Mercacha que está acá, el castillo que está acá y el Pucar al Tártaro. Y bueno, como dije, el sitio Mercacha y el castillo están más o menos cerca, Mercacha hacia el noreste y hacia el norte, bien lejos, está el Pucará Tártaro. Y esta línea punteada como prepicado que se ve acá sería los posibles trazados del camino del Inca. Entonces aquí vemos que todos los sitios están relacionados al camino del Inca. Y bueno, el Pucará Tártaro, importante mencionar que se encuentra en como una encrucijada de caminos, entonces igual sería como una posición estratégica de los incas el ponerlo ahí, que es una conclusión que saca él también en el texto, pero tampoco ahonda mucho más. Finalmente, para las conclusiones quería mencionar de que el autor considera que los modelos actuales carecen de un poder explicativo total, y esto debido a que no consideran al Tahuantinsuyo como un estado inicial, sino como un imperio. Y esto, según el autor, terminaría por cegar al autor y no verían la realidad total de lo que sería el Tahuantinsuyo. Aunque yo estoy un poco de desacuerdo con esa mirada, ya que Uribe llega a a las conclusiones que llega él, solamente que no hace esa diferenciación clara de entender al Tahuantinsuyo como un estado inicial. Y eso incluso él lo menciona en el texto, dice que la tesis de Uribe prácticamente no tendría ningún problema excepto eso, el considerar al Tahuantinsuyo como un estado inicial. Eh, Finalmente, el área de interdigitación cultural. El área de interdigitación cultural yo creo que está bien, no creo que sea algo muy discutible, ya que en la zona, como bien dije antes, no se ha encontrado como la cultura concagua súper presente, ni la cultura inca súper presente, y ni incluso la de que serían como estas tres culturas que estarían en constante eh, como interdigitación, que estarían interactuando constantemente sin ser, eh, sin ser exclusivamente las relaciones de tipo violenta, sino que más bien sería como una armonía que existe en este lugar. Eh, bueno, bueno, y andándose en eso, el autor pasa mucho tiempo escribiendo sobre la interdigitación cultural y sobre qué hasta se habrá dado porque había una visión andina compartida entre estas tres culturas, que los yeguitas, al ver sido conquistados por los incas, habrían sido como mediadores para con las culturas que estaban viviendo en el curso superior del río Concagua. Entonces, estaría como todo pasando en cuanto a relaciones respecto a estas tres culturas. También otro aspecto importante es la monumentalidad, que está relacionada, como mencioné, a los santuarios de altura, y tiene que ver con eso, con la monumentalización del paisaje, cómo ejercer poder a través de la religión y entender a estos sitios no solamente como lo ritual y lo ceremonial, sino que también enfocado a lo estatal, y referido específicamente a lo inca. Quería mencionar que la arqueología de los sitios es sumamente monocomponente, solamente habría cerámica, o es lo que él habría explicado, porque lo que aparecería en el castillo, que es un sitio enterratorio y área de metalurgia, no trabaja mucho esa idea y no la especifica.
Y por último, menciona eso, de que los sitios son sumamente polifuncionales. Debido a lo que expliqué recién, había uno que era enterratorio y además taller de metalurgia, aparte de, de tambo. Entonces, tendría varias funciones y entre ellas una estatal. Entonces, ahí se terminaría como por hacer toda esta idea para discutir a Silva. Y finalmente menciona de que la tesis de Silva, si bien no está del todo equivocada, no sería como la que explique todo lo que estaba pasando en esa época en esa área. Quizá lo que explica Silva sobre la ocupación en función de ocupar los recursos minerales era o es una de las vertientes para explicar la situación en ese tiempo, pero ni por asomo puede ser la totalidad de lo que estaba pasando. Y eso es lo que termina concluyendo Sánchez en su trabajo. Bueno, con eso sería todo. Debo decir de que el texto, a mi parecer, muchas veces me costó bastante leerlo. Lo leí como tres veces y no con mucho agrado, ya que la escritura se hacía un tanto pesada e incluso resultaba ser un poco tautológico porque constantemente volvía de ideas que había explicado, las volvía a retomar y no salía mucho de ahí, no avanzaba mucho en la información. De hecho, el texto del cual yo saqué el mapa es el mismo, pero con 10 páginas. Y el que yo leí, con el título este en latín y todo, era de 41. Y era lo mismo. Entonces, se me hizo un poco necesario de repente expandirse tanto o trabajar a veces demasiado ideas, lo cual termina haciendo que el lector se confunda como me pasó a mí. Bueno, yo creo que eso sería todo. Ahora voy a dejar de compartir y dejar de grabar. Así que nada, muchas gracias, profe, y nos vemos. Que tenga un buen fin de año. Chau, chau.